Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Perú Cámaras, la voz que integra y promueve a las regiones. Soy Óscar Zapata, presidente de Perú Cámaras, y en este espacio buscamos poner sobre la mesa los temas que realmente marcan el futuro económico de nuestras regiones. Este episodio se da en un contexto especial. Entramos a un año electoral con regiones que siguen sosteniendo la economía del país pero enfrentando brechas profundas, informalidad persistente y una inversión que no llega con la misma fuerza a todos los territorios. Hoy nos acompaña Diego Macera, director del Instituto Peruano de Economía IPE, una de las voces más autorizadas para analizar el rumbo económico del país. Diego, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Ojar, encantado. ¿Cómo lees hoy el momento económico del Perú cuando lo miramos desde las regiones y no solo desde Lima? Te doy alguna data. Según últimos índices de competitividad, después de casi una década de medición, el Perú muestra un leve deterioro en la competitividad regional con retrocesos frente a los avances logrados años atrás desde 2022. Hoy, 18 de las 26 regiones se encuentran en un nivel de competitividad extremadamente bajo en este resultado de índice. ¿Qué opinas al respecto? Mira, en realidad, a ver, aquí hay diferentes maneras de ver de hacer el análisis, ¿ya? Una forma es con la foto de hoy día, ¿ya? Entonces, la foto de hoy día es efectivamente tenemos muchas regiones con niveles de competitividad relativamente bajos, ¿no? Como sea que uno quiera medirlos, salud, educación, infraestructura, muchas de la selva, ¿no? Algunas de la sierra. Entonces, la foto sin duda es problemática y refleja que hay brechas gigantescas todavía en algunas zonas del Perú. La otra manera de verlo es la película. ¿Ya? La película en general, si uno toma una visión un poco más, de más de una década, es que ha habido un proceso de mejora progresivo en la mayoría de regiones, en algunos más lentos que en otros, en algunos mejor, en algunos ha sido más disparejo, en algunos más cercano a la parte solamente de la costa, de repente en la parte de la sierra más lento, pero en general ha habido un proceso de mejora. Si uno ve ya desde el punto de vista económico, cómo fue el 24-25, en realidad han sido años de mejora progresiva, más evidente todavía, y el 25 ha sido un año bueno. Ya, de nuevo, la foto nos dice, si tú te miras nada más la foto y dices, oye, claro, tenemos todavía, vamos a ver la cifra en unos meses, pero tenemos todavía un cuarto de la población en pobreza, no tenemos todavía brechas gigantescas en saneamiento, en agua, todo eso es absolutamente cierto. No, pero la verdad es que si uno ve ya cómo ha ido avanzando después de la pandemia, em, si bien con el gobierno del señor Castillo, pues el progreso económico fue bastante lento, eh, ya en el último año hemos visto velocidades algo más interesantes. Después de un periodo de una caída fuerte en el 23, no recordemos el 23 empezó con las protestas a partir del intento de autogolpe Ujú. del señor Castillo. Y ahí tuviste una disminución económica fuerte, enero, febrero, marzo, sobre todo en el sur del Perú, donde fueron el principal conflicto. Además, a eso le agregas un febrero, estoy hablando del 23, en el que tuvimos gripe aviar, ¿no? Un marzo donde se sumó Yaku, ¿no? También afectó muchísimas regiones. Y de ahí, en el panorama regional, ya segundo y tercer trimestre tuvimos fenómeno del niño. ¿Ya? Un fenómeno del niño que afectó muchísimo agro, afectó pesca, ¿no? A veces ha pasado tantas cosas desde ese Eh, momento que ya nos olvidamos, ¿no? eh, eh, Ya, pero sí. si tú analizas las velocidades a las que marcha la economía, podemos definir que el Perú anda a dos velocidades. Una región o varias regiones a una velocidad y otras a otra, ¿no? El segundo trimestre del 2025, por ejemplo, 16 regiones crecieron y 12 superaron el promedio nacional. El promedio nacional era más o menos 3 o Ujú. un poquito más, ¿no? Pero esas regiones crecieron
13.8 Tacna, 11.8 Junín, 11.3, 27% Apurímac, y otras regiones como Cusco, por ejemplo, decrecieron, teniendo los mejores activos turísticos del Perú, ¿no? Entonces, ¿cómo lees Sí, eso? a ver, hay algunas regiones en donde las diferencias tienen que ver con el tiempo, con la base, ¿no? O sea, qué cosa había pasado en el 24. De repente el 24 tuviste una caída fuerte o un incremento fuerte, entonces ya tu medición del 25, que si bien se puede haber normalizado, parece que tiene un movimiento porcentual alto o bajo. Entonces, ese es primero que en algunas regiones eso importa porque a veces puede haber habido, no sé, una mina que es muy importante y hay mantenimiento de maquinaria, puede haber habido fenómeno climático en algunas zonas, por ejemplo, Sierra Norte, donde claro, pudiste haber tenido alguna afectación en el 24, pero en el 25 lo corregiste. Entonces, primero hay que ver la base de comparación. Pero luego lo que tienes es algunas regiones en donde la actividad puede ser minera o hidrocarburífera, marca la cancha bastante fuerte. Entonces, cuando tú tienes una producción o una producción más alta de lo que tenías anticipado o una paralización de una mina importante, el caso de Apurímac de repente es el más claro, ¿no? Donde tienes un PBI regional que depende, me parece que es entre 60 y 70% de la producción de las bambas. Entonces, claro, si tú tienes una paralización de 20% en las bambas, te va a pegar enormemente el movimiento en Apurímac. Entonces, por eso quizá la evaluación trimestral a veces no es tan fina como uno quisiera, porque está sujeto a estas, en regiones sobre todo más chicas, está sujeto a estas variaciones fuertes que te puede explicar pues una mina o una industria a la que le fue mal o bien ese trimestre, te puede mover la aguja 10%, 15%. Entonces, lo mejor aquí es quizá verlo anual. Y una data, por ejemplo, que es interesante cuando uno ve cuando uno hace el análisis para empleo, es que en el sector agro, que es en donde se genera muchísimo del empleo nuevo formal a partir de la agroindustria, tuviste un 25 en el que hasta octubre, por lo menos, con la data hasta octubre versus octubre del 24, se generaron cerca de 100.000 nuevos puestos de trabajo. Eso es un crecimiento de más del 20% en planilla. Estoy hablando de planilla del sector agro, muy vinculado lógicamente a la actividad agroindustrial. ¿Ya? Este crecimiento, lógicamente, está mucho más basado fuera de Lima que en Lima. Y yo creo, ojalá, debería explicar una buena parte de la caída de la pobreza que ojalá registremos cuando salgan las estadísticas del ENAU en mayo. O sea, todavía no sabemos cuánto va a salir la incidencia de pobreza en el Perú en el 25. No estamos grabando este episodio en enero, ¿no? Nos faltan todavía unos 4 meses para conocer cuánto cerró la pobreza el año pasado, en el 25. Em, Ojalá que con el incremento del empleo en el sector agro, más una inflación en el rango meta del Banco Central de Reserva, ¿no? Cerrando el año muy cerca, de hecho, del centro del rango meta del Banco Central, ¿no? Que es 2%, podamos ver una caída de pobreza, ojalá de unos 3 puntos porcentuales, ¿ya? Para empezar a acercarnos a lo que teníamos antes de la pandemia. Y eso es un punto que vale la pena notar también, Carlos, Oscar, que es que em, todavía en el Perú tenemos incidencias de pobreza más alta de lo que teníamos en el 19. Ya pasaron, bueno, ahora 6 años, Casi 6. ¿no? Vamos a esperar que salga, como decía, la data del 25 cerrada en unos meses, pero no dudo mucho pues que lleguemos a los números que teníamos en el 19, probablemente han pasado 6 años por lo menos. Em, y el nivel de ingreso de las familias, ingreso real, o sea, ajustado por inflación, lo que realmente pueden adquirir las familias en bienes y servicios, está recién desde el año pasado regresando a niveles iguales a los que teníamos en el 19. O sea, hemos pasado 6 años para recuperar la capacidad adquisitiva real que tenía el hogar promedio en el Perú.
Otros países eso ya lo cumplieron hace 2, 3 años. O sea, ya llegaron hace rato y superaron la comodidad, el poder adquisitivo que se tenía antes de la pandemia. Nosotros recién estamos ahí. Entonces, ¿y por qué es esto? Porque, primero, porque el golpe de la pandemia fue demasiado fuerte. O sea, creo que todavía no tenemos unas buenas respuestas, no tenemos un buen análisis sobre por qué nos fue tan, tan, tan mal. En salud, en educación está más claro por qué, ¿no? Pero en economía. em, Fue un golpe durísimo para el Perú, mucho más que para otros países, y ahí fue el proceso, como la caída fue tan fuerte, recuperarte te cuesta más. Pero Em, esa recuperación a la caída del empleo por razón de la pandemia se dio sobre una base de informalidad muy grande sí, y en consecuencia asistieron dos eventos tremendos, ¿no? Por un lado la caída del empleo formal y por otro lado la compensación vía el surgimiento de la informalidad. Y el Perú no ha sido capaz, me ujú, refiero al gobierno, de identificar exactamente cuáles son las razones y cuáles son las características de la informalidad, porque no toda la informalidad es igual y no se han dictado políticas públicas específicas para una u otro tipo de informalidad. Y esto seguimos mirándolo, ¿no? Me acuerdo mucho que en la época del ministro Maurate se hizo un estudio muy profundo tratando de identificar de dónde venía la informalidad y quiénes eran informales. Y se pudo llegar a un momento en el que podía decirse en Paucartambo, el grueso de la informalidad está en gasfitería o en tal cosa. Y empezaron a dictarse políticas públicas que explican un poco la razón de la formalidad ahora. Este tema me tiene muy entusiasmado porque creo que venimos a bien creciendo en el aspecto formal porque ya conocemos el tipo de informalidad. sí, mira, la data que tenemos, lógicamente, el informal no reporta, entonces no es tan buena esa data, pero sí tenemos buena data de la parte formal, lógicamente, ¿no? La parte de planilla. Entonces, para hacer el análisis simple, nosotros tenemos en el sector privado más o menos cerca de 4,5 millones de trabajadores, poquito más, 4,6 millones de trabajadores en planilla. Luego tienes 1,5, 1,6 más de trabajadores en planilla en el sector público. ¿Ya? Sumas todo eso, tienes un poquito más de 6 millones de trabajadores en el Perú en planilla. A eso, que son formales, evidentemente, ¿no? A eso tienes que sumarle otro número importante de trabajadores formales independientes. No, no están en planilla, ¿no? Pero tienes tu Mm. recibo por honorarios, ¿no? Son trabajadores independientes. A eso tienes que sumarles los que están, empresarios formales, ¿no? Que de repente no están en su propia planilla, pero tienen una actividad productiva formal. ¿Ya? Si tú empiezas a hacer todas esas sumas, ya de la parte administrativa, y esa data existe, la puedes identificar con DNI si tuvieras la data de la SUNAT, em, yo creo que deberías llegar a una informalidad más cercana al 60%. ¿Ya? O sea, en otras palabras, yo creo que hay una sobreestimación de la informalidad de unos 10 puntos porcentuales. ¿Ya? ¿De dónde sacamos la data de informalidad laboral hoy día? De la encuesta nacional de hogares. ¿No? Y ahí está muy vinculada, no toda, pero está muy vinculada la respuesta a la pregunta sobre quién te paga tu seguro. ¿Ya? ¿Quién se tiene seguro y quién lo paga? ¿Ya? Entonces, de nuevo, no es toda, ¿ya? Pero es muy, muy vinculada la respuesta a esa pregunta. Y claro, puedes tener tranquilamente personas pues, que no están seguros, oye, mi seguro viene de acá, viene de allá, lo pago yo, lo paga el empleador. Entonces, en esa pregunta, y en algunas vinculadas, creo que se pierde un poco la precisión de la respuesta y explica en buena cuenta que tengamos, me parece, una informalidad que está en números oficiales unos 10 puntos por encima de lo que la data administrativa te dice que debería ser. Ahora, ahí tienes, con lo cual ya no tendrías 70 y cachito de informalidad laboral, sino tendrías de repente 60 y cachito de informalidad laboral. Sigue siendo muy alto, ¿no? Con esto no quiero ¿no? dorar la píldora y Minimizar decir, no, bueno, ya la informalidad no es un problema. No, no, por supuesto que es un problema.
¿no? Sigues teniendo 60% de trabajadores informales. Pero la reflexión que hacía antes es bien importante porque ya de ese 60, tú tienes que poder identificar cuáles son los informales, por ejemplo, que están en una actividad, que están en una zona productiva o una actividad productiva que están muy alejados de las cadenas formales, ¿no? De repente el pequeño productor agrario, ¿no? Que está bastante alejado de la primera ciudad intermedia, ¿ya? Donde la actividad informal es lo natural. Entonces ahí tienes un nivel. ¿No? Luego puedes irte acercando, puedes tener, oye, el pequeño productor el urbano, ¿no? En el que la productividad quizás es demasiado baja como para pagarse la formalidad. ¿Ya? Donde no, donde el salario mínimo de repente es muy alto para que ese empleador pueda tener trabajadores en planilla, porque no llegas a ese nivel de productividad. Entonces tendrías que pagarle un poco más de 1.000 soles al mes, pero la productividad que tienes por trabajador es de 800. No se puede. No, simplemente ese trabajador no puede ser formal porque el salario mínimo simplemente te lo impide. Ok, tienes ese otro nivel. Luego tienes el nivel del empleador en el que las productividades por trabajador quizás sí son más altas que el salario mínimo, y ahí tienes que tomar en cuenta además no solamente el salario mínimo, sino todos los pagos que hay que hacer laborales adicionales, más tributarios, etcétera. Pero tu productividad te da para ser formal, pero decides, oye, por ahorro de costos, ser informal. O sea, me es más barato, me es más eficiente ser informal, entonces me mantengo por lo menos es la visión de corto plazo, no me mantengo en la informalidad porque es lo más conveniente. Y hay muchísimos de esos, ¿no? Y luego tienes los que ya tienen un nivel mucho más grande de productividad, ¿ya? Y en donde sí debería entrar un nivel de fiscalización mayor de parte de la autoridad, de parte de la SUNAT, y no está entrando. ¿Ya? Pero, bueno, y aparte tienes economía criminal, ¿no? Eso ya es otra historia, ¿no? Esa es otra historia que, claro, que tampoco está registrado dentro de las cuentas formales, evidentemente, pero debería ser parte de la figura total. Em, a todos esos, con todos esos tú tienes que tener estrategias un poquito diferentes, ¿no? Ujú. Y no es... y para la mayoría, mira, hay un trabajo bien interesante de la Pacífico de hace un tiempo, que lo que analizaba era, mira, si tú estás en un entorno totalmente informal, ¿ya? Donde tus trabajadores son informales, tus clientes, tus proveedores, tus competidores, todos son informales. Y tú decides, oye, se te aparece la Virgen y tú decides, oye, ¿sabes qué? Yo quiero ser formal. ¿Ya? No, voy a empezar a pagar mi GB, voy a empezar a poner a mis trabajadores en planilla y estás en un entorno competitivo informal. ¿Qué cosa crees que va a pasar al día siguiente? Sales del negocio. Ya, o sea, no Totalmente. vas a poder, no vas a, o sea, o sea, no vas a poder atraer a los trabajadores, no vas a poder competir, vas a tener que comerte tú el IGB. O sea, si estás en un entorno competitivo, informal, y tú decides formalizarte, está fuera. Vamos al otro extremo. Imaginemos que tú tienes una empresa que se mueve en un entorno totalmente formal, ¿no? Todos son trabajadores en planilla, ¿no? Tus clientes y tus proveedores todos en planilla, tus competidores todos en planilla. Y tú mañana decides, ¿sabes qué? El Estado no me llega, voy a ser informal. Lo mismo, sales del negocio inmediatamente. ¿Ya? Entonces, fíjate qué curioso, ¿ah? Entonces, en el extremo de los dos ecosistemas, tu, las fuerzas económicas te mantienen en el status quo, ¿ya? Te mantienen en donde estás. Ahora, la mayoría del Perú está en un lugar intermedio. ¿Ya? O sea, Eh, la pe- informalidad no es dicotómica, ¿no? Es un espacio de grises. Sí. Pero, muy importante reflexionar respecto de cómo empezaste tu Mm, respuesta, ¿no? La informalidad está ligada en el sitio donde existe a la formalidad. Pongo un ejemplo, la informalidad en Trujillo está muy ligada a la formalidad de la agroexportación. Es que nacen dentro de esta cadena productiva informales que atienden en bienes y servicios a la formalidad y en consecuencia es muy fácil dictar políticas públicas que vinculando estas dos actividades, una formal y la otra informal, logre finalmente
ejercer presión sobre la informalidad para que ésta se vuelva en formal. En la práctica eso se ha dado. Por ejemplo, en ICA hay pleno empleo. Los informales, en algún momento muy importantes, dejaron de ser informales y pasaron a la actividad formal, porque su actividad informal estaba muy cercana a la formalidad y ante una presión de gobierno simplemente deciden pasar porque les es rentable y porque obviamente gozan de los beneficios de la formalidad. Sí, ahora, necesitas buenos niveles de productividad para poder pagarte la formalidad en varios casos. Entonces, no es para una empresa, mira, cerca de 2 de cada 3 peruanos trabajan en unidades productivas de 5 personas o menos. Ya, mira, o sea, incluyendo muchos independientes, ¿no? Entonces, o sea, tú tienes, o sea, la microempresa, en realidad, la microempresa y los independientes, ¿no? Agrupan a 2 tercios de los trabajadores. Entonces, para esos 2 tercios, de nuevo, que es un número gigantesco, saltar a niveles de productividad más altos es difícil. Ya, porque no tienen el capital, porque la mano de obra a veces no es calificada, porque no tienen buenas redes de proveedores, buenas redes de clientes, porque no tienen espacio de innovación, o sea, por todo lo que ya conocemos. Entonces, para esas pequeñas empresas o microempresas más independientes, no todos, pero para la mayoría, decirle, oye, ahora sé formal, es bien complicado porque te va a costar plata que no hay, que no tienes, que no produces. Entonces, de repente en espacios de alta productividad como la exportación de ICA, ¿ya? Ahí puedes encontrarlo porque oye, tienes niveles altísimos de productividad. Es la región con los niveles de productividad por trabajador más alto en el campo. ¿Ya? Entonces, de repente ahí sí lo puedes encontrar. ¿Ya? Pero en la mayoría del Perú, el análisis es, mira, ¿qué gano yo si me formalizo? ¿Ya? Y es porque eso es Eh, evidente, ¿no? ¿Qué gano yo si me formalizo en el ambiente legal que existe hoy día? Sí, Pero si el día de mañana existiera un ambiente legal que permita ciertos incentivos a ese informal que se formaliza, que no puede pagar los ujú. costos relativos a la formalidad, evidentemente se le haría el trabajo más fácil y muy probablemente podría estar gozando de ser formal, ¿no? Sí, o sea, a ver, ¿qué cosa le impide hoy día cuando le preguntas a la persona, por qué no quiere ser formal? Ya, porque la mayoría te responde porque no me interesa, porque estoy bien así. ¿Ya? Y de hecho ha habido algunos trabajos de campo en el que, no me acuerdo si era Grade o la Pacífico, pero uno de los dos tuvo un trabajo de campo en el que eh, fue a un lugar donde había mayoría de informales, en un entorno de competencia formal e informal además, y se les dijo a los productores, oye, yo te pago la formalidad. ¿Ya? ¿Cuánto cuestan los trámites, el papeleo, ta, ta, ta? Yo te lo pago. ¿Ya? Dije, oye, no, no, gracias. Ya, déjame así. Ya, o sea, yo prefiero estar como estoy. Entonces, ¿cuáles son? O sea, ¿por qué no? Si no es si la restricción central no es en la entrada, ¿no? ¿Dónde están las restricciones? De que una vez que tú te formalizas, eh, tú tienes que cumplir con los requisitos, ¿no? O sea, tú tienes que entrar a un régimen laboral. ¿Ya? En el régimen laboral tú vas a tener que pagar algo de CTS, no dependiendo del régimen en el que estés, pero vas a tener que pagar algo de CTS, vacaciones y salud. A veces el trabajador prefiere, y en muchas ocasiones el trabajador prefiere, oye, no, todo eso que vas a gastar así, no, dámelo en líquido ahorita. ¿Ya? ¿Y cómo combates eso? ¿Ya? Porque es salud vas a tener que pagar. ¿No? Vas a tener que cortar algo de liquidez para pagar la CTS y luego la ratificación, ¿no? El trabajador te va a decir, oye, eso que vas a aguantar para pagarme en abril, ¿no? En julio, en noviembre y en diciembre, ¿no? Págamelo ahorita en efectivo. ¿No? Yo no lo necesito hoy, no lo necesito en 6 meses. Entonces, hay preferencia por liquidez hoy día, ¿no? Que el régimen laboral no te permite, a menos que tengas más de un salario de más, no me acuerdo cuántas UITs. Em, en la parte tributaria, mira, para pequeñas empresas no es tan costoso. ¿Ya? A veces se piensa, no, porque tienes que pagar muchos impuestos. Bueno, si esta es una empresa que factura más o menos bien y no eres formal, ya, pues ahí tenemos otro problema, ¿no? Pero para las empresas de las que yo estoy tratando más pequeñas, las unidades productivas más pequeñas, en realidad el régimen no es tan caro, los regímenes especiales que tenemos para la microempresa. O sea, dependiendo de dónde estés, tienes regímenes donde es 1,5 de las ventas, o 20 soles al mes, o 50 soles al mes, que en realidad no es tan costoso.
¿Dónde está muchas veces el problema? No es tanto en el pago de, o sea, no es tanto en el monto de impuestos que tienes que pagar, sino es en el proceso de pago de impuestos. ¿Ya? Y tú tenías otro estudio que se hizo una multilateral en donde encontrabas que para algunas empresas de tamaño pequeño, no micro, pero pequeño, podías gastar más en el contador que en el impuesto. ¿Ya? O sea, te tirabas 250, 300 soles en el contador, ¿ya? Para pagar un impuesto de 100 soles. ¿Ya? Y a eso súmale la probabilidad de la multa, la probabilidad que te equivoques. No te dice, oye, yo para eso mejor no. ¿Ya? Entonces tenemos laboral, tenemos tributario, y lo otro es el administrativo, ¿no? Lidiar con la municipalidad. ¿No? Ex- Que tienes, oye, que acá, no sé, defensa civil, ¿no? Que el certificado de INDECI, que la licencia de operación, que la licencia de construcción, o sea, pequeños negocios a veces no tienen el espacio, ¿no? Porque es el mismo gerente, es el vendedor, que es el contador, que es el que, y además tienes que pararte a lidiar con la municipalidad y a pelearte con la municipalidad que no te han dado el certificado, que necesitas el papel número 45, y a veces algunas son muy abusivas, y a veces algunas lidian con la extorsión. ¿Ya? Entonces, en ese ambiente donde tú tienes un problema o sea, tienes alguna barrera tributaria, más en el cumplimiento que en el impuesto. Laboral es que sí es caro, más la parte regulatoria. El código laboral tiene más de 1800 páginas. 1800 páginas. O sea, y algunas son contradictorias entre sí. O sea, es muy difícil cumplir con eso. Y encima la parte regulatoria municipal. Entonces, claro, con ese combo, pequeño empresario, el microempresario dice, oye, ¿para qué me formalizo? ¿Ya? Entonces, o sea, me va a hacer la vida más difícil. Por supuesto, en el largo plazo es imposible pensar que una empresa va a crecer y ser exitosa si no es formal. ¿Ya? Pero creo que hay que empezar a enfocar la formalidad por el lado más que de sanciones y de, oye, ¿cómo persigo? Es cómo la formalidad debería estar ayudando a las empresas a ser más productivas. Ya, creo que ese es el enfoque. y algo adicionando a lo que mencionas es que la informalidad en este país es absolutamente clave para su crecimiento. Imagínate que no hubiera Mm, informalidad y no hay la suficiente capacidad de entregar puestos formales. La gente se moriría de hambre. Estaríamos en una guerra civil probablemente. sí, bueno, Pero existe la informalidad y la informalidad agrega a la economía del Perú un montón de dinero. Y en consecuencia, ¿cómo salimos de esa faceta? mm, Pero es que se necesitan políticas públicas especiales para ese tema, ¿no? Y yo quiero citarte el ejemplo de Cajamarca. En Cajamarca, cuando se hablaba del tema Conga, que ya se empezaron a hacer inversiones porque el grupo que lidera esta inversión había invertido creo que 750 o 950 millones de dólares en ese proceso mm, para poder arrancar su mina. Y por un asunto de agua, en que no creyeron lo que decían los mineros, obviamente se interrumpió. 4.750 millones de dólares de inversión. Y hoy día, ¿cuál es el resultado? Informalidad plena, pero además las economías ilegales han tomado el tema del agua y el tema de etcétera. Entonces, ¿cómo salir de ese entrampamiento si el gobierno se pone de costado cuando tiene que normar, digamos, el tema de la informalidad? La informalidad es un fenómeno que tiene que ser aceptado, pero hay que regularlo, hay que incidir en él a efecto de que funcione hacia la formalidad con caminos no tan tortuosos ni sinuosos. sí, esa es parte de la discusión que tenemos en minería informal, ¿no? O sea, lo que tú no puedes permitir como Estado, lo que tú no puedes permitir es la actividad criminal, ¿no? Lo que tú no puedes permitir es contaminación seria, ¿no? De reservas naturales, de otros espacios con manejo de mercurio. O sea, eso ya es economía criminal. Entonces, ahí tú tienes que tener, creo que, un parteaguas bien claro. Decir, oye, yo te puedo tolerar la actividad pequeña, informal, ¿no? En proceso de formalización, ¿no? Y se tiene que dar una ruta realista para los pequeños productores que realmente quieran formalizarse. ¿No? Por eso, en ese sentido, fue una buena idea la exclusión pues, de los 50.000 reinfos que estaban suspendidos, ¿no? Porque claramente
Esas personas no tenían ningún interés en formalizarse. Otra cosa es lidiar con economía criminal. ¿Ya? O sea, y ahí sí, ahí lo que necesitas es inteligencia, necesitas intervención policial, ¿no? Y necesitas fuerza de la ley y Estado de Derecho. Pero yo creo que hay que ser bien claro en separar una a la otra y no deberían poderse mezclar. Em, Sobre lo que mencionabas de Conga, efectivamente, hoy día tienes reportes del Consejo Regional de Cajamarca en el que se dice, oye, tú tienes una presencia importante de pequeños productores que están en la zona en donde se iba a explotar el proyecto Conga, ¿no? ¿Te acuerdas que tuvimos el problema de las lagunas, ¿no? En el gobierno del señor Humala? Em, y ahí lo curioso es que, claro, estos productores están sacando el oro, pequeños productores, y mira, el nivel de cuidado medioambiental que puedan tener, no sé cuál será. ¿Ya? Y sin embargo, los que protestaron más fuerte en ese momento en contra de Conga, su principal preocupación decían que era medioambiental, ¿no? Cuando, claro, Conga venía, no era Newmont, ¿no? Viene pues con estándares globales de cuidados, ¿no? Que además lo puede supervisar, que están sujetos a la UEFA, etcétera. Em, Versus ahora que tienes una explotación absolutamente libre y yo no los he escuchado quejarse. ¿Ya? Yo no he escuchado a los que se quejaban antes del proyecto Conga cuando se iba a explotar de forma ambientalmente responsable y pusieron el grito en el cielo. ¿Y ahora qué Y dicen? ahora, Y ahora, o sea, ahora que se está explotando el mismo espacio, sin ningún cuidado ambiental, bien, gracias. Entonces, realmente hay un problema serio. Em, para mí Cajamarca es una o sea, es el ejemplo, mira, peruano de todas maneras y quizá latinoamericano, de una región un espacio donde tenemos el mayor potencial posible y convive con los niveles de pobreza más bajos del Perú. Entonces, empezamos hablando de competitividad, ¿no? Si hablamos de que involucra muchos puntos. En el IPE que tenemos el INCORE, ¿no? Son 6 pilares, ¿no? Tú tienes entorno económico, la parte laboral, salud, educación, infraestructura e instituciones, ¿no? Son 42 indicadores divididos en esos 6 pilares. Si agarramos solo uno, ¿no? Que es nivel de pobreza, em, Cajamarca está en último lugar. Ya, en incidencia de pobreza más alta según la medición del INEI que se publicó en el 25 sobre el 20 respecto de la data del 24. Y eso convive, la región más pobre, convive con el primer puesto en el portafolio de proyectos mineros. O sea, Cajamarca tiene cerca del 25% del monto de inversión por hacerse en minería, ¿no? Porque tienes ahí La Granja, tienes Galeno, tienes Conga, tienes Sulfuros Yanacocha, tienes Michiquillay. Son proyectos pues que de 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 millones de dólares. ¿Ya? Es la primera región del Perú. Segunda, y un poquito lejos, es Apurímac. Y tercera es Arequipa. ¿Ya? Pero la primera es es Cajamarca. Cajamarca La primera por es Cajamarca. lejos. En potencial minero es la primera. ¿Ya? Y en pobreza es la primera. Cosa que es bien, bien paradójica. Entonces tú ahí sí podrías encontrar, sobre todo en este espacio entre la ciudad de Cajamarca y Celendín, ¿no? Tienes un espacio de corredor minero con un potencial de desarrollo gigantesco, porque esos proyectos que te mencionaba, la mayoría están ahí, em, donde ya se podría, creo yo, pensar en una estrategia nacional en donde tú juntas público y privado, ¿no? Y dices, ok, señores, gobierno regional, empresarios de estos, ¿qué necesitamos para sacar esto adelante de verdad? Necesitamos este camino, necesitamos este mineroducto. Ya en esas escalas puedes pensar quizá en un pequeño tren, ¿no? ¿Qué necesitamos? ¿Y qué necesitamos en el otro lado, en cierre de brechas, para hacer esto, ¿no? Socialmente más viable, ¿no? Que se pueda tener una muy buena relación comunitaria de entrada? Necesitamos hacer esto, esto y esto. La plata debería llegar sin ningún problema si tenemos con una buena coordinación público-privada aquí, porque el potencial que tienes en un espacio tan reducido no existe en ningún otro lugar del Perú. ¿Ya? Lo problema que tenemos hoy día principalmente es político y de coordinación. Eso deberías poder lograrlo más o menos con una estrategia de política
clara, decidida, y donde, oye, aquí en este territorio donde tenemos la mayor incidencia de pobreza y tenemos el mayor potencial, sí se puede hacer un plan serio. Y un plan serio que cambie las cosas, porque hoy día se saben cuáles son los problemas, pero no hay autoridad ni liderazgo para tratar de superponernos a esos problemas. Cosas muy simples. Yo no sé si tú has circulado por la avenida Comandante Espinar Mm, después de la remodelación que hizo el alcalde ujú, y vas a identificar claramente dos avisos, uno al ingreso y otro a la salida. Habían dos grifos. ujú. Dice el aviso, iniciamos el trámite para Del cierre de 24 grifo creo, el ¿no? año 2024. Sí. ¿Puedes imaginar que ya han pasado 2 años y que una licencia para cierre de grifo puede tomar 15 minutos en firmar? Y ahí está tirada. ¿Qué pasa si el ministro de Energía y Minas llama al director que tiene que firmar y le dice, oye, trae ese expediente y fírmalo ahora, yo te Mm, espero, pero mm, fírmalo ahora? No lo hacen. No lo hacen porque simplemente no quieren hacerlo o no les interesa hacerlo. En realidad no les interesa nada. No tienen gestión administrativa y en consecuencia el asunto pasa y pasa y pasa. Lo mismo ocurre con la policía, por ejemplo. En la policía se sabe claramente que tenemos una policía empobrecida, un Ministerio de Interior que no sabe hacer compras, que los chalecos no sirven para nada y solamente se han comprado 10.000 para 90.000. Y tú te preguntas, oye, ¿por qué no los compran mañana? ¿No podría llamarse por teléfono a la entidad proveedora y decirle, oye, mándame 50.000 chalecos y ahí va el mm. cheque? No lo hacen, no lo quieren hacer o no lo saben hacer. Y en consecuencia, imagino yo un nuevo gobernante o un nuevo ministro del Interior dentro de poco, identificando estos problemas y arreglándolos, pero arreglándolos ya. No sé qué opinas Sí, de o eso. sea, respecto de la primera parte de la gestión municipal, hay una anécdota cuenta un profesor de la Universidad de Chicago, que antes fue gobernador del presidente del Banco Central de la India. em, Él contaba que tenía un empresario eh, mediano, grande, indio, que quería invertir en una ciudad china, ¿no? Quería tener su producción en una ciudad mediana china. Entonces él, ¿no? Va a visitar la ciudad, ¿no? A ver si invertía o no, y era domingo. Ya llega al aeropuerto y en el aeropuerto lo recibe el teniente alcalde. Ya, mira, lo recibe un domingo, lo recibe en el aeropuerto el teniente alcalde. Y dice, bueno, señor, no, gracias por visitarnos, gracias por considerar nuestra ciudad como posible inversión. Por favor, yo le acompaño al terreno que le sugerimos que tome usted. Entonces, lo acompaña con la comitiva de la municipalidad, lo llevan al lugar en donde ya habían separado un pedazo de tierra donde podía poner su fábrica. Y dice, mire señor, no, los expedientes más o menos están lo que usted nos ha mandado, este debería estar el espacio donde usted podría operar. Por favor, revise lo que sea necesario y ahora vamos a la municipalidad. Van a la municipalidad, domingo todavía, ya, van a la municipalidad y le dicen, mire, acá están no todos los documentos que usted necesita ya están completos, ¿no? En función de las especificaciones que nos han mandado. Solamente hace falta que usted firma acá y traiga su plata. Y ya está. Y Ya está arregla. todo listo. ¿Ya? Entonces, claro, imagina, compara eso con el trámite municipal que se tiene que hacer acá para hacer casi cualquier cosa. ¿Ya? Entonces, claro, pues son realidades muy distintas, ¿no? Que hay incentivos en las municipalidades chinas para crecer y traer inversión. Pero yo digo, o sea, sí se puede si se ponen los incentivos correctos. Absolutamente. Sí se puede. Entonces, aquí, más bien, las municipalidades, no todas, porque no quiero ser injusto, pero muchas municipalidades se perciben más bien como anti inversión, ¿no? Y si yo te cierro más negocio, fastidio más, no estoy haciendo mejor mi trabajo. Y algunas, ¿no? Decía antes, algunas caen en lo extorsivo. ¿Ya? ¿No? Encuentran maneras de cerrarte y de buscarle 5 pies al gato, ¿no? Para buscar dónde cae la platita extra que te permite abrir el negocio antes. Eso lo hemos escuchado 200 veces. Entonces, yo, honestamente, yo creo que hay dos maneras, hay dos caminos. El primero, o le das los incentivos a las municipalidades para efectivamente ser, em,
vamos a decir, acompañar a la actividad productiva de una manera responsable, por supuesto, fiscalizando lo que haya que fiscalizar, pero acompañando a la actividad productiva, que se dé cuenta que la mayor actividad productiva en realidad es un aliado para su municipio, para su espacio, en donde tú quieres tener negocios que sean cada vez mejores, que atraigan a mayor cantidad de gente, ¿no? Que la gente quiera vivir cerca. O sea, tú quieres tener eso, ¿no? Entonces, podemos diseñar una manera de pensar de cómo hacemos para que las municipalidades tengan los incentivos para hacerlo. Mencionar el caso de China, no se puede. Podemos pensar en temas tributarios de repente que podrían acompañar. Hay diferentes maneras de hacerlo. Em, Esa es una forma. La otra es decir, oye, ¿sabes qué? Municipalidades, ustedes no tienen el derecho a hacer ABC. Si tú quieres hacer una licencia de operaciones, acá hay una página web, ¿no? Es del gobierno central. Todo se tramita por aquí. Todos los expedientes que tú vas a pedir son estandarizados y van a estar exactamente, y van a pedirse aquí. ¿Ya? Y tú no tienes la discrecionalidad de decir, no, no, te faltó el no sé cuántos, eso tramítalo por el lado, por la ventanilla 8 y tienes que presentar además el permiso de no sé cuántos. No, porque claro, a veces cada una se inventa lo que quiera, a pesar de que tienes el TUPA único, se supone, cada una se inventa lo que le da la gana. ¿No? Y los tiempos también son los que les da la gana, ¿no? Entonces, si no vas a darle los incentivos para que operen bien, entonces no pueden tener la discreción, entonces tampoco pueden tener la discrecionalidad para operar mal. ¿Ya? O sea, ese creo que debería ser el punto de fondo. Sería fabuloso. O le das los incentivos para que operen bien, o le quitas la discrecionalidad. ¿Ya? Porque el sistema en el que estás hoy día colapsa absolutamente. Entonces yo conozco el caso de una empresa más o menos grande que tiene estas pequeños comercios de retail, ¿no? Que van abriendo en diferentes puntos del Perú, moderno. Entonces, abrieron en una municipalidad relativamente pequeña, que era el primer negocio, si quieres, moderno de esa naturaleza que estaba en ese espacio municipal. Y la municipalidad le hizo la vida imposible, ¿ya? Probablemente porque competía con la bodega del costado, ¿no? Porque, oye, porque es de una empresa grande, entonces de repente le podemos sacar más plata por esto, entonces te cierro por esto, te cierro por el otro, si no me pagas. Terminaron cerrando. Terminó saliendo y saliendo, ¿no? Y claro, y ahí el espacio de retail moderno que podía haberse aprovechado, bueno, chao. Entonces, o sea, yo sí creo que el nuevo gobierno, uno de los puntos centrales que debería lidiar, y cuando hablábamos de la informalidad antes, es cómo ordenamos un poco este espacio donde tenemos casi 1.900 municipalidades distritales, 180 municipalidades provinciales, con un Perú absolutamente partido fraccionado, en donde el nivel de gobernanza, la predictibilidad que puede tener la gobernanza dentro de estos espacios a veces se siente más como un feudo, ¿no? En donde el alcalde pues así deshace como le da la gana. Eso es intolerable porque el empresario lo que necesita por lo menos es predictibilidad. Y no puede ser que tú te mueves de un municipio a otro y ya cambiaron totalmente las reglas cuando el Perú lo tienes partido en 1.800 pedacitos o casi 2.000 pedacitos. Entonces, si hablamos de descentralización, para mí ese es uno de los puntos centrales. Cómo ordenamos un poco más la cancha con un país tan fraccionado y que además si tú me dijeras, ya, mira, sabes que son 2.000 alcaldes. ¿Ya? Pero son 2.000 alcaldes que vienen de 4 o 5 partidos políticos. Mira, ya, ok, de repente a nivel de, ¿cómo le dicen? Coordinación programática, esas cosas, ¿no? O sea, uno podría decir, ya, mira, pues se entienden entre ellos, ¿no? Porque este es de la derecha, este es de centro izquierda, ¿no? Y a nivel, ¿no? De arriba se ponen de acuerdo y ya más o menos trabajan juntos. ¿Ya? Pero ¿cómo vas a hacer cuando, por ejemplo, ahora que vienen las municipales, ¿no? En octubre, ¿no? Tienes 37, no, son 37 nacionales inscritos y creo que son como 150 ¿no? movimientos regionales. O sea, vas a tener, según el Jurado Nacional de Elecciones, octubre del año pasado, vas a tener más de medio millón de candidatos. ¿Ya? Entre las dos elecciones, creo que son 13.000 en la de abril y el resto, la gran mayoría, por supuesto, incluyendo no concejales, regidores, vas a tener cerca de medio millón en las municipales. ¿Cómo haces esa coordinación? O sea, Es es imposible. imposible. ¿Cómo haces Ujú. el filtro, además? Hablábamos antes de minería ilegal. ¿Cómo filtras a medio millón de personas? ¿No? ¿De dónde viene su plata? ¿Cómo pagan la campaña? ¿Quién está detrás de ellos? O sea, a nivel legal, o sea, a nivel Jurado Nacional de Elecciones, pero también a nivel de prensa.
¿no? A nivel de, oye, la ciudadanía, ¿cómo conoce a su candidato? ¿Quiénes están detrás de ese partido? Con medio millón de personas es imposible estar prestando atención. Entonces, a mí me preocupa bastante que eso más bien es si quieres, caos administrativo municipal se haga peor a partir de octubre. Ojalá, porque esto tiene que ser una estrategia a nivel nacional, ojalá el siguiente gobierno, con el siguiente Senado, que va a tener mucho poder, ¿no? Puedan empezar a ordenar un poquito eso. Lo preocupante es que, no sé si te has fijado, pero muy pocos o casi ninguno de los candidatos hoy día están hablando del proceso tecnológico, del cambio tecnológico del país, Mm, del proceso de digitalización. Y uno de los grandes problemas de este país es justamente que parte de su aparato público no está digitalizado. Te pongo un ejemplo. Cuando tú vas a hacer un trámite en el Ministerio de Energía y Minas para un cierre de mina, intervienen 3 o 4 entidades: la Autoridad Nacional del Agua, el propio Ministerio, Medio Ambiente, etcétera. Y cada uno inicia un proceso en separado y no se articulan porque no están digitalizados conjuntamente, ¿no? Sin embargo, volteas la cara y ves otras instituciones en el país que sí están digitalizadas y funcionan muy bien: el Banco Central de Reserva, el Ministerio de Economía y Finanzas, SUNAT, SUNARP, INEI, y etcétera, etcétera. Entonces, me preocupa mucho que los candidatos no hablen de ese proceso, porque ese proceso es clave. No sé qué opinas al Sí, no, la respecto. digitalización del Estado, o sea, a ver, tú tienes creo que en PCM tienes una Secretaría de Una Digitalización, si no secretaría, me sí. equivoco, Transformación Digital, no me acuerdo cómo se llama, ¿no? Que bueno, intenta hacer su trabajo lo mejor que puede, ¿no? Pero el Estado peruano está bien atrás en varios de estos puntos, ¿no? Mira, yo personalmente ya tengo algunos problemas con ¿no? esta estandarización, cuando pasaron todos a esa plataforma pues, de GOP, de las páginas web, ¿no? De la GOPE, ahí creo que tiene bastantes limitaciones eso. Y todavía no he encontrado a alguien, y converso con varias personas de esto, todavía no he encontrado a nadie que me diga qué bien que hayan hecho ese cambio a estandarizar a las páginas web del Mm, Estado al mismo formato, porque mal que bien ya conocías cómo era cuando tú querías buscar data del Ministerio de Energía y Minas o del Midagri ¿no? Ya conocías más o menos cómo funcionaba. Este cambio forzado a estas plataformas me parece que no ha dejado contentos a la mayoría de usuarios. Ahora, además de eso, em, yo mira, lo que tú más necesitas es predictibilidad como empresario y como ciudadano. Entonces, yo a veces los procesos, tú mencionabas para unos procesos en minería, em, a veces tú tienes procesos que se supone que deberían durar vinculados a consulta previa, vinculados a IA, estudio de impacto ambiental, que iban a durar 300 días, casi un año, terminan durando en la práctica 5 años. ¿Ya? Tenés otros procesos que te pueden durar en principio 100 días, terminan durando 500 días. Tenemos un estudio del IPE sobre esto, específicamente para la parte minera. Entonces, cuando decimos, oye, tenemos que simplificar procesos, hacerlo más fácil, yo coincido absolutamente, ¿no? Sin sacrificar estándares ambientales, sin sacrificar relaciones comunitarias, pero necesitamos simplificar procesos. Pero yo voy un paso previo incluso. Yo diría, no solo, antes de simplificar procesos, ¿qué tal si por lo menos hacemos cumplir los que ya están con los plazos que supuestamente deberían tener? ¿Ya? Porque hoy ni siquiera cumplimos los plazos de lo que ya tenemos. E Es que no se cumplen en nada. Yo te cité el ejemplo del Ujú. Ministerio de Energía y Minas, pero puedo citarte el ejemplo del Poder Judicial, ¿no? Y el Poder Judicial no se da cuenta del impacto que tienen en el sentido económico de las cosas, ¿no? El inversionista tiene que venir a someterse en el supuesto exista una diferencia y Mm. tenga que ser llevada al aparato judicial del Estado, años de años. En este país, una sentencia demora en promedio 7 años. La carga procesal del Poder Judicial es de 3.600.000 expedientes y, lejos de disminuir en el tiempo, se incrementa porque ingresan más expedientes de los que salen y nadie dice nada. Y todos se conforman con un estándar pues pésimo que en ningún otro país existe.
Entonces, el gobierno no puede no mirar esto, es la realidad, y se podrían hacer muchas cosas para mejorar este tema, ¿no? Pero es un ejemplo. En todas las áreas donde tú ves que no está digital el proceso, funciona, ocurre esto que te menciono. Sí, mira, el Poder Judicial hubo un intento, no creo que por ejemplo del Banco Mundial para digitalizar, si no recuerdo mal, era el juzgado laboral de uno de los juzgados laborales de Lima Norte. No, y claro, el problema que tuvieron fue, si tú no digitalizas casi que la cadena entera, no vale la pena estar digitalizando una partecita y la otra, haces más complicado el proceso. Entonces, si tú no o sea, imagínate, ¿ya? Vienen los expedientes de instancias menores, no, vienen en papel, tú lo digitalizas, resuelves, apelación, tienes que ir arriba, tienes que volver a imprimir. Ya, entonces, ¿qué lograste con esa digitalización? Es peor. Si tú no digitalizas la cadena, ¿no? Mejor no lo hagas. Y estás hablando de judicial. Yo creo que si tú, o sea, si yo tuviera que elegir como tres prioridades, ¿ya? Eh, educación, indispensable. ¿Ya? Indispensable. Educación o sea, una población más educada va a demandar solución a estos problemas, va a diseñar soluciones a estos problemas, va a votar mejor por quienes van a proponer mejores soluciones a estos problemas. Una población más educada es indispensable para tener un país más próspero en el largo plazo. Eso es fundamental. Yo diría, segundo lugar, necesitamos un mejor servicio civil. ¿Ya? Funcionarios públicos competentes, buenos, un sistema meritocrático. O sea, acá, digamos, es un sinsentido estar en contra del Estado, nadie quiere estar en contra del Estado. ¿Ya? Lo que necesitas es un cada vez mejor Estado. Pero para eso necesitas buenos incentivos, para que la mejor gente quiera entrar, ¿no? Para que la mejor gente se mantenga ahí, crezca. ¿No? Yo creo que hay buenas lecciones que se pueden sacar del Banco Central de Reserva en ese sentido. Entonces, educación, servicio civil, y si tuviera que elegir la tercera es poder judicial. Estoy asumiendo que la parte de seguridad está resuelta, ¿ah? Porque ese es otro tema. ¿Ya? Pero, digamos, reformas de largo plazo, el sistema de justicia, si quieres verlo un poquito más integral, porque no es solamente el poder judicial, no es fiscalía, ¿no? Si quieres ver la parte más de penales, ya pues mete policía y mete Impe. INPE, ¿ya? Pero es sobre todo sistema de justicia, ¿no? Un país donde no tienes predictibilidad y justicia oportuna, si quieres, es un país donde es bien difícil planear a largo plazo, ¿no? Y tener cierto nivel de predictibilidad sobre lo que pasa o no pasa, seas una familia o una empresa. O sea, tú necesitas, o sea, una de las bases elementales de la democracia moderna es que tú tienes un poder judicial detrás que hace, no, que protege tus derechos y que hace que los acuerdos se cumplan. Si no tienes eso, es bien complicado planear en el largo plazo, y las empresas y las familias lo perciben. Entonces, para mí, lo más importante es educación, buen servicio civil y un buen sistema de justicia. O sea, esas son las tres patas centrales que necesitamos para... Y luego tenemos, a ver, no digo que sea lo único, ¿no? Tenemos hoy retos de infraestructura, tenemos retos en el sector salud, hay un montón de cosas más que están en el análisis de competitividad, pero pensando a largo plazo y si el gobierno tiene que poner las varas en algún lado, para mí eso es lo indispensable. Porque es clave. Hoy día, si no tienes un sistema de justicia integrado que finalmente es el que le devuelve la confianza al inversionista, al ciudadano, etcétera, ocurre lo que ocurre todos los días, ¿no? Alguien que demanda cualquier pretensión a otro y pierde el juicio, va corriendo a Guarochirí y vuelve a demandar para ganarle. Y en unos la pierde y en otros la gana. Y eso ocurre porque no hay un sistema integrado de justicia. 200 o 180 bases de datos distintas que no están integradas. Cada distrito judicial tiene una base distinta. Entonces, ahí hay que hacer algo y pronto, porque si queremos hablar de competitividad, tenemos que arreglar, como bien dices, ese tema casi de manera central, Sí, ¿no? ahí o sea, uno de los retos más grandes es que la reforma tiene que venir de dentro, ¿no? Porque tú no tienes, felizmente, no tienes votación por jueces. Ya, no, contrario a lo que ha hecho México, lo que tiene Estados Unidos muy parcialmente, donde tú puedes, no, los jueces, tú votas en una elección por los jueces, que me parece una mala idea, pero
La otra cara de esto es que, bueno, si tú no son autoridades públicas electas, eh, la reforma, y tú no puedes tener o no deberías tener, ¿no?, un Congreso o un Ejecutivo que se meta demasiado con el Poder Judicial, porque tienes que tener una separación de poderes. Tienes que tener una reforma desde dentro, ¿no? Esa es la manera que siempre sea, ¿no? Sería justo, ¿no? Y demás, o sea, tú tienes que tener esa reforma que nazca de los propios intereses de quienes están hoy día en el sistema de justicia, ¿no? Fiscalía y jueces. ¿Cómo haces eso? ¿No? Porque eh, sí y no, lo que mencionas es absolutamente clave, pero por otro lado, dentro de la formación estructural de los jueces hoy día, saben muy bien las leyes penales, Mm, civiles, pero de administración no tienen idea. Entonces, debería haber la posibilidad de que el Estado peruano les diga, oye, contrátense pues a McKinsey o a Boston Consulting Group, que les vuelva a dibujar todos los procesos y que lo instaure como en cualquier empresa gigante se instaura un SAP. mm, Nestlé, por ejemplo, es una empresa que a nivel global factura 250.000 millones de dólares, casi como el PBI del Perú, mm. y funciona, y es un transatlántico cuyo CEO dice en Suiza por aquí y toda la organización voltea por aquí o voltea por allá. Y en el país podría hacerse algo similar. Y eso no significa una interferencia con el esquema jurisdiccional, significa una interferencia con el sistema administrativo que tiene que ser arreglado pronto, porque si no ocurre lo que está ocurriendo. Todo el mundo demanda y judicializa todo. En Chile pusieron limitantes para poder entrar al sistema de justicia. Tú demandas, pero te haces responsable de que si el demandado ha sido demandado por gusto, le pagas una Eso tiene indemnización total sentido. o pagas una tasa o pones una carta Perdón, y ahí lo garantía. mismo los fiscales cuando actúan de oficio deberían tener algún tipo de sanción Exactamente igual, ¿no? igual. El ejemplo está en el Tribunal Constitucional hoy día. Está todo digitalizado. Funciona muy bien. Sí. Solamente la parte que va por el Poder Judicial, porque las acciones de tutela van por el Poder Judicial, es la que se demora, pero lo demás funciona Que muy claro, que bien. está fuera, que está fuera, ¿no? Y la competitividad debería arrancar por ahí, como bien dices, educación, Poder Judicial Y servicio y, civil. y servicios Sí. públicos. De verdad. Este, Diego, no sé si quieras agregar algo más a No, o toda sea, bueno, esta. todavía estamos, La idea era hablar de temas regionales porque obviamente hoy día el desarrollo del Perú está siendo regional, ¿no? Y hay pues tantos temas que agobian a las regiones y en Perú Cámaras hay una manera de poder ayudarlas. El proceso de regionalización informal mm, que se ha dado dentro de Perú Cámaras es fantástico. Se han unificado las cámaras de comercio por macroregiones y hoy día hay un consejo de la Amazonía que integra varias cámaras de comercio y funciona regionalmente. Y lo mismo informalmente funciona en el norte y en el sur. Ojalá que el Estado peruano recogiera estos ejemplos para poder unificar sus regiones y mejorar la competitividad de sí, o las sea, mismas. nosotros, ya para cerrar, pero desde el IPE estamos tratando de hacer un proceso de descentralización. Tenemos ya un IP en Cusco, ¿no? El INCUSE. Tenemos un IP funcionando en Arequipa. Próximamente tendremos uno en el norte. ¿No? Y yo coincido absolutamente en que cuando se discute de política pública, ¿no?, es indispensable tener una mirada desde fuera de Lima. Por eso el enfoque que estamos tratando no es que, ¿no?, son economistas de la región, con comunicadores de la región, con un directorio de la región, ¿no?, que pueden entender mucho mejor que nosotros desde acá cuáles son los principales brechas regionales, cuál es la mejor manera de comunicar, cuál es la mejor manera de interactuar con las autoridades locales. No, que de repente desde Lima no tienes ni idea, ¿ya? Pero con un instituto regional ya puedes tener ese grado de incidencia extra, ¿no? Entonces tenemos esto ya en Cusco, tenemos en Arequipa, estamos abriendo ahora en el norte. No, con la idea y con el espíritu que mencionabas tú, Oscar, de esto, o sea, el desarrollo, la prosperidad del Perú principalmente tiene que venir desde fuera de Lima.
Y tenemos, solamente para ir cerrando, o sea, tenemos las elecciones nacionales ahorita que están ocupando una buena parte de la atención nacional, pero las subnacionales de octubre son casi igual de importantes. De hecho, si uno lo ve por inversión pública, la mayor parte del presupuesto no se decide en abril ni en junio, se decide en octubre, del presupuesto para inversión pública. O sea, quienes son realmente los responsables de cerrar las brechas, de muchas de las brechas que vemos, agua, saneamiento, educación, seguridad, etcétera, eso no es el ministerio, ese es el gobernador y el alcalde. ¿Ya? Y eso lo elegimos en octubre. Ojalá que seamos iluminados y elijamos bien, de verdad. No sabes cuánto te No, agradezco, gracias por la de invitación, verdad, encantado. súper agradecido y siempre es un placer hablar contigo. Gracias por la invitación. Un gusto. Hoy queda claro que el reto hacia 2026 no solo es crecer, sino crecer con regiones, con más inversión descentralizada, más productividad y más formalización. Desde Perucámaras reafirmamos nuestro compromiso de ser la voz que integra y promueve las regiones e impulsar una agenda económica territorial que genere oportunidades reales. Gracias a todos por escucharnos en este nuevo episodio de Perucámaras, la voz que integra las regiones. Nos encontramos en el próximo capítulo para seguir conversando sobre los desafíos y oportunidades del Perú. Hasta pronto.